Vamos a la Superintendencia de Sociedades, aunque lo que vamos a tratar con el doctor Francisco Reyes lo toca a él más bien como el hombre que está al frente de el Tribunal de Arbitraje que tendrá que analizar esta denuncia presentada por 3 empresas mineras, una canadiense, una colombiana y una estadounidense, que alegan que sus derechos de explotación minera fueron revocados de manera ilegal y en violación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Las empresas son Cossigo Resources en Canadá, Cossigo Resources sucursal Colombia y Toby Mining and Energy de Nevada en los Estados Unidos. Piden 16.500 millones de dólares. Doctor Francisco Reyes, muy buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Juan Pablo, a usted y a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, doctor Francisco Reyes, primero que todo, usted es el que preside este tribunal de arbitramiento que tendrá que revisar este caso. ¿Usted no tiene que declararse impedido por el hecho de ser colombiano o más aún, ser el superintendente de sociedades? Gracias, Juan Pablo, por la oportunidad que me da para aclarar un equívoco que se ha presentado con esta situación, porque en realidad lo que yo presido es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, un organismo muy importante, es el órgano principal de derecho comercial de la ONU, en el que están representados 60 países y que es una especie de congreso, es un parlamento internacional, el órgano más poderoso en materia legislativa de derecho comercial, que lo que hace es preparar leyes y tratar de armonizar, mejorar y modernizar las normativas que tienen que ver con el comercio. De manera que la UNCITRAL no tiene un tribunal, no es un juez, no tiene ningún brazo judicial, no administra ningún sistema de adjudicación en disputas entre particulares, es simplemente un órgano que propone legislaciones a los países de la ONU para mejorar y modernizar la situación comercial de los países. Dentro de esas reglas que ha propuesto la UNCITRAL y que ha preparado durante las últimas décadas están unas normas sobre arbitraje. Entonces, la UNCITRAL establece, por ejemplo, cuál es el procedimiento para nombrar los árbitros. Entonces, cada parte nombra uno y entre los que hayan nombrado las partes nombran al presidente. Luego, cuántas audiencias se hacen, cómo se instala, cuáles son las reglas para practicar las pruebas, cómo se expide el laudo arbitral, que es una especie de sentencia al final del proceso. Y esas reglas pueden ser adoptadas por las partes cuando se presenta un conflicto. Entonces, lo único que ha ocurrido acá es que, al parecer, en algunas de estas disputas que tienen que ver con tratados de libre comercio, las partes han escogido esos reglamentos que la UNCITRAL ha producido durante los últimos años. Pero insisto, yo no presido ningún tribunal, no soy árbitro en ninguna calidad, no tengo ninguna posibilidad de adjudicar ningún conflicto, simplemente soy el presidente de la Comisión de las Naciones Unidas, fui designado por los países que forman parte de este organismo, que son 60 países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. Pero entonces, según usted dice y según la información que se conoce en este pleito de demanda por más de 16.000 millones de pesos por violar el TLC con Estados Unidos exactamente, se han acogido pues a estas reglas que usted expone, ¿qué digamos cobija o cuáles serían digamos los procedimientos que se desarrollarían en este pleito si están bajo esta comisión de derecho mercantil de las Naciones Unidas que pues usted preside? Estas reglas tienen dos partes, unas partes que son las reglas generales de arbitraje que fueron adoptadas por la UNCITRAL en el 2010 y posteriormente una regla sobre transparencia en arbitrajes de inversión que fueron adoptadas en 2013 por la Comisión. Y estas reglas, como decía anteriormente, lo que hacen simplemente es establecer cuáles son los procedimientos que deben cumplirse para resolver el conflicto, cómo se van a nombrar los árbitros, cuáles van a ser las distintas instancias que se van a cumplir allí y cuáles van a ser las garantías procesales que las partes van a tener para que se respete y se observe lo que se conoce como el debido proceso, que es que haya igualdad en las partes y que se permita el ejercicio de los derechos procesales para cada uno de los que participan en estos procesos. Pero insisto, aquí se trata simplemente de acudir a un reglamento, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un reglamento de arbitraje, la CIADI tiene un reglamento, UNCITRAL tiene un reglamento, la Cámara de Comercio Internacional de París tiene un reglamento. Entonces las partes, dependiendo del negocio, dependiendo del tipo de contrato comercial internacional, escogen a qué reglas se acogen y en este caso en particular, al parecer las que se van a utilizar son las reglas de UNCITRAL.
Señor superintendente, pero usted como presidente de un Citral entonces ya debe saber por lo menos en qué parte va esta en particular. No, en absoluto, porque es que, insisto, un Citral no tiene un tribunal, un Citral no tiene un juzgado, un Citral no tiene una corte de arbitraje, no tiene ningún organismo distinto de la comisión misma, que es una especie de congreso que se reúne en Viena y en Nueva York cada año y que delibera y decide sobre qué proyectos de legislación pueden ser útiles para proponérselos a los países. Esas leyes ni siquiera son obligatorias, son unas normas, unas propuestas, unas leyes modelo, unas guías legislativas. A veces hay unas convenciones que se suscriben entre los países, pero un Citral realmente no tiene una capacidad ejecutiva para hacer cumplir nada, ni tampoco tiene un tribunal, ni tiene un órgano judicial propiamente dicho que tenga la capacidad de adjudicar conflictos. Sí, señor. Fuera de micrófonos estábamos hablando con uno de los representantes de la parte que está poniendo la demanda y ellos están esperando formar un panel con instancias internacionales, con 3 en particular. Una de esas considerarían no un Citral, sino alguien de ese mecanismo de las Naciones Unidas referente a comercio internacional. ¿Cuál podría ser entonces? Bueno, pues hay distintos mecanismos. Por ejemplo, hay una entidad internacional de arbitraje que se llama la PCI, que es la Corte de Arbitraje de la Haya. Hay otra que se llama la CIADI, que tiene sede en Washington y que es administrada por el Banco Mundial. Ahí está también la Cámara de Comercio Internacional de París, hay un centro de arbitraje también en Nueva York, de manera que hay distintos mecanismos arbitrales y es absolutamente frecuente y corriente en el mundo de los derechos, de los negocios internacionales, que las partes sometan sus disputas, sus conflictos a mecanismos de carácter internacional, que no están bajo la jurisdicción de uno solo de los estados que forman parte en el contrato respectivo. Muy bien, pues superintendente, muchas gracias. Llamamos solamente para molestarlo y saludarlo porque veo que por aquí no estaba la noticia, pero nos ha ilustrado usted muy bien sobre cuál es el rol que usted está jugando en un Citral y exactamente qué es lo que nos espera o a qué reglamentación se están acogiendo estas empresas mineras que denuncian ante un tribunal de arbitramiento esta decisión del gobierno nacional de retirarles la licencia de explotación en una zona de protección, porque se trata de un parque, de una reserva natural. Muchas gracias, doctor Reyes, y feliz Semana Santa. Muchas gracias, Juan Pablo, Ana Karina, todos en la mesa, y un abrazo especial de Semana Santa. Banco de Bogotá.